Muchas gracias, doctor Peña, lo veíamos de Potrillo. Sí. Así que le agradezco la oportunidad de venir y estar con ustedes. Vamos a hablar de un tema más o menos bien general, algunos conceptos básicos de la cirugía en el tratamiento del cáncer. Si ustedes ven ahí, eso es un poco para demostrar que en realidad la cirugía lamentablemente sigue teniendo un rol fundamental en el manejo del cáncer, y hay un 70-80% de los cánceres que se mejoran con la pura cirugía. Obviamente que esos serían los que están en etapa precoz, los que aún no se han diseminado. En la medida que tengamos mejores drogas, la cirugía cada vez va a ir teniendo menos rol, pero de todas maneras hay roles que siempre se van a mantener, como por ejemplo el hecho de tener que tomar una biopsia o de resecar un tumor, ojalá cada vez menor, y cada vez se están haciendo cirugías más económicas en ese sentido para disminuir las complicaciones. Vamos a hablar algo de aspectos históricos para que veamos de cuándo se empezó a tratar el cáncer y cómo se trata el cáncer desde hace más de 2000 años, algo de prevención, los métodos de diagnóstico que usa el cirujano, muchas veces ya los radiólogos para intervencionistas para tomar alguna muestra, el tratamiento quirúrgico del cáncer y algo de reconstrucción. Entonces, recordemos Hipócrates, antes de Cristo, él ya usa el término carquinos o cangrejo para referirse al cáncer de mama, lo asoció con la detención de la menstruación, o sea, que se daba más en posmenopáusica, y decía que no debía tratarse porque aceleraba la muerte, y eran de buen pronóstico lo que se lo curaban con medicina. O sea, en esa época la cirugía no tenía mucho manejo. Posteriormente, Galeno describió el cáncer como una tumefacción también con dilataciones parecidas a la pata de un cangrejo, y en los estadios iniciales él decía que la extirpación circular del tumor permitía la salida de la bilis oscura y con eso podían andar mejor los tumores. El mayor desarrollo fue a partir del Renacimiento con Ambrosio Paré. Utilizaba todo este tipo de aparatos para resecar en forma amplia los tumores, para tratar de reducir el aporte sanguíneo, y fue el primero que reconoció la relación entre el cáncer de mama y la extensión tumoral a los linfonodos. Otro tipo de aparatos para resecar tumores de mama, bastante crudo, pero era la manera de poder hacer mastectomías totales en esa época, sin anestesia, había que hacerlo lo más rápido posible. Y el desarrollo, claramente, de la cirugía vino ya una vez que apareció la anestesia y una vez que apareció la técnica quirúrgica antiséptica. De ahí vino un importante desarrollo de la cirugía, y ahí podemos ver todos los tipos de cirugías que se empezaron a hacer más o menos en el año 1870 a 1935. La gran mayoría de las cirugías fueron hechas por famosos cirujanos, especialmente en el caso de lo que me digo yo para el área de cáncer de mama. Vemos que ya a fines del siglo XIX se escribió la mastectomía radical. Ahí tenemos la mastectomía de Billroth Cáncer, que decía que el cáncer de mama era una enfermedad que se disemina a través del cuerpo por continuidad, y propuso una cirugía extensa para poder resecar los linfáticos con la asociación que tenía hacia los linfáticos de la axila. Y de esta manera se hacía la mastectomía en esa época total, completa, se llamaba radical, cuando se resecaban los 3 niveles de linfonodos de la axila. Para eso se resecaba el pectoral mayor y el pectoral menor. Esta cirugía incluso se siguió haciendo como hasta los años 1970, casi 80, hace los 100 años se siguió haciendo, hasta que después cada vez se ha ido siendo más económica, preservando los pectorales, preservando después el nivel 3 de la axila, tratando de evitar las complicaciones. En cuanto a cirugía de cuello, Cray hizo las primeras transfusiones, la primera disección radical de cuello, y vemos que el desarrollo ya del tratamiento oncológico vino en el siglo XX con el tratamiento asociado de radioterapia. El desarrollo partió al principio del 1900, y el desarrollo ya de la quimioterapia para poder tratar la enfermedad de forma sistémica. En cuanto a la prevención, la cirugía tiene algún rol cuando hay algunas alteraciones genéticas o congénitas que aumentan el desarrollo de cáncer. Y en este caso, la cirugía profiláctica, si puede extirpar el órgano sin que sea un órgano vital,
podría evitarnos algunos tipos de cáncer, como por ejemplo, vemos todos estos cánceres de colon que son hereditarios, que una colectomía permite evitar los pacientes de alto riesgo con mutaciones, o la neoplasia endocrina múltiple, por ejemplo, el cáncer medular de tiroides, o un cáncer familiar de mama con BRCA positivo. Se están haciendo mastectomías profilácticas, lo mismo con el ovario. En el caso de la vesícula sabemos que la colelitiasis tiene un alto riesgo y uno podría hacer cirugía en ese cierto sentido preventiva. En cuanto al diagnóstico del cáncer, vamos a ir de lo más simple a lo un poco más complejo. Cada una de estas distintas técnicas va tomando mayor cantidad de tejido, pero sigue siendo útil la punción con aguja fina. Se usaba mucho para cáncer de mama, hoy en día se sugiere que sea histológica para poder tomar marcadores tumorales, pero por ejemplo en cáncer de tiroides se sigue haciendo la punción con aguja fina y te puede dar una orientación bastante buena en cuanto al diagnóstico. Lo más útil hoy en día es la punción con aguja core o chúpul, que toma un trozo del tumor y se puede analizar para histología. En algunos casos hay que hacer una biopsia incisional, o sea, sacar un trocito del tumor, y en otros una biopsia excisional cuando uno lo saca completo. Estos son distintos tipos de biopsia. Y aquí vemos, por ejemplo, la punción con aguja fina, que se puede hacer en mama o se puede hacer en tiroides. La aguja hace un vacío, uno puede tomarlo con una jeringa común y corriente, hacerle el vacío con el émbolo, llegar a donde está el tumor, funcionar, y con ese vacío en varias direcciones lo toma, lo pone sobre un vidrio y rápidamente se obtiene un trozo de células por lo menos que permiten dar una orientación al diagnóstico, y es bastante simple y barato. Pero la mayoría está prefiriendo entonces esta aguja de tipo core. La aguja es esta, lo que uno hace es penetrar el tumor, llega con la aguja hasta donde está el tumor, penetra esta parte del tumor y después aprieta un gatillo, o hay algunas que son manuales, y lo que hace, esta camisa avanza y deja entonces atrapado un trozo de tejido. Tú tienes que sacar la aguja cada vez y le puedes tomar 4 o 5 trozos a cada tumor, y de esa manera tiene una muestra muy representativa. Esto lo puedes hacer en tumores de tórax, más profundo, y en general es la aguja de preferencia para la gran mayoría de las biopsias hoy en día. En el caso de tumores de mama que no son visibles a la ecografía, como en el caso de las microcalcificaciones, la mayoría de los cánceres in situ de mama se expresan por pequeños focos de microcalcificaciones que son bastante pequeñas, no se ven a la ecografía, por lo tanto la manera de poder biopsiarlas es lo que se llama la biopsia estereotáxica. Se usa esta mesa estereotáxica donde queda la paciente en esta posición con su mama colgando, ahí está la mama, y el computador del equipo le calcula la profundidad. Esto se puede mover en menos 15 grados y más 15 grados, y donde convergen esos puntos te va a dar la profundidad donde está el tumor, y se usa este tipo de aguja que hace un vacío y no necesita sacar la aguja, sino que la deja puesta, se chupa ese pedazo de tejido y se aspira sin necesidad de retirar esta aguja, con lo cual obtienes un trozo más o menos de 1 centímetro. Esta aguja es mucho más cara, vale como 3 veces más que la aguja core, por eso que se usa para las clasificaciones, pero una buena manera de tomar una muy buena muestra de tejido. ¿Cuándo hacer una biopsia incisional? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un melanoma. Uno con el melanoma necesita tener el diagnóstico y tener la profundidad. La profundidad de Breslow en milímetros es la que te va a dar la agresividad del tumor y la posibilidad de diseminación sistémica o por linfáticos. Entonces, uno, para planificar esa cirugía, tiene que idealmente tener el diagnóstico lo más preciso posible. O sea, en la gran mayoría de los melanomas lo que se sugiere, si son pequeños, es hacer primero una biopsia excisional sacando la lesión completa, y después uno, de acuerdo a la profundidad que tenga, decide cuánto es el margen final que le tienes que dar. Si un melanoma tiene 1 milímetro de espesor, uno debería sacarle un margen de 1 centímetro. Y de allá de 2 milímetros le saca 2 centímetros, y de esa vía también en general 2 centímetros. Entonces a veces uno no sabe cuánto dar. En este caso uno prefiere hacer una biopsia incisional, una biopsia punch con un agujito que le va a tomar una muestra para definir. Lo más probable es que este melanoma sea de 4 o 5 milímetros y requiera una resección amplia de 2 centímetros. Pero uno requiere tener idealmente el diagnóstico, porque sacar un trozo amplio obviamente no puede hacer una biopsia cerrada y esperar. Por lo tanto, tomar la muestra, si te dice ya que la profundidad es más de 2 milímetros, uno le va a tener que hacer una resección amplia
y después rotar algún colgajo, de alguna manera va a poder tapar esta zona. Hay algunas biopsias a veces que requiere, uno puede tomarle una muestrecita pequeña incisional, o en este caso un linfonodo ulcerado basta con una pequeña muestra. Pero la mayoría de las lesiones, especialmente como decía los melanomas, uno prefiere, si son pequeños, sacarle una muestra de 1 milímetro y de acuerdo a eso esperar la biopsia definitiva y en segunda instancia hacer la cirugía completa de acuerdo a la profundidad del tumor. Hay lesiones benignas que uno también obviamente le haría la biopsia excisional y con eso se evita tener que hacer una biopsia y tener que reintervenir. Entonces esos serían los conceptos de biopsias incisionales o excisionales o los tipos de aguja. Cuando tomamos una biopsia en cirugía oncológica es importante elegir bien el sitio de punción donde se va a hacer la biopsia incisional. Ojalá se incluya en la biopsia después definitiva, o sea, no irse por sitios muy alejados. Lo ideal es que sea lo más cercano posible al centro del tumor. Si son zonas más profundas, es importante hacer una buena hemostasia. En el caso, por ejemplo, que uno haga una biopsia de un sarcoma, ojalá evitar hematomas que te retrasen el tratamiento definitivo. Generalmente uno sugiere no usar material contaminado y eso la arsenalera normalmente el bisturí que usaste para cortar un tumor o andar cerca en general uno no lo ocupa, trata de un área limpia, si hace primero la mama, después la axila, no usa el mismo instrumental por la posibilidad de sembrar células. Seleccionar el tipo de biopsia a efectuar de acuerdo a la cantidad de tejido que tú necesites resecar y saber bien cómo manipularla, rotular siempre bien los márgenes para saber si tienes que emplear un margen, hacia dónde emplearlo, o si necesita la muestra ser fijada a veces en formalina, la gran mayoría lo requiere, pero hay algunas muestras, por ejemplo, cuando uno saca una muestra de un linfonodo para un linfoma, pensando en un linfoma, necesita mandar una muestra a citometría de flujo. La citometría de flujo requiere una muestra fresca que debe ir en suero y debe hacerse en forma relativamente rápida. En cuanto al tratamiento quirúrgico, vamos a hablar algo del tratamiento del tumor primario, el tratamiento linfático regional y el tratamiento de la enfermedad diseminada. Cuando hablamos de enfermedad diseminada, en el caso, por ejemplo, de un cáncer de ovario, muchas veces lo que se hace en la citorreducción, se trata de reducir al máximo la masa tumoral para que la quimio sea más efectiva con menor cantidad de tejido. Hay casos en que la cirugía requiere ser solamente con fines paliativos, sabiendo que a veces que uno no va a curar la enfermedad. Pero la gran mayoría de las veces lo que requiere es hacer un buen tratamiento del tumor primario y ahí necesitamos tener buenos márgenes quirúrgicos que van a ser diferentes para los distintos tumores. Y otra gran área del tratamiento quirúrgico es el manejo linfático regional, que como les mostraba, las primeras cirugías radicales requerían realizar una resección amplia de todos los linfáticos hacia donde drenaba ese sitio primario y ahora cada vez se está haciendo más selectivo. Bueno, ¿qué hacemos acá con el tratamiento del tumor primario? Importante que la resección del tumor primario requiere márgenes adecuados, ya que en muchos casos va a ser el único tratamiento necesario. En los casos que existe una mayor probabilidad de recidiva local, o por ejemplo un cáncer de mama con tratamiento conservador, siempre se le adiciona radioterapia porque uno sabe que con eso va a bajar como 2 o 3 veces la probabilidad de recidiva local, especialmente si uno conoce que el tumor es radiosensible. Y en algunos casos es preferible, cuando uno sabe que va a necesitar también la quimioterapia, uno en esos casos a veces parte por quimioterapia, trata de ver cómo responde el tumor a esa droga, que es un factor importante de conocer para ver la respuesta que tiene. Muchos tumores hoy en día con buenas drogas tienen respuesta completa y eso es importante porque le cambia el pronóstico a la paciente. Y si no tiene respuesta completa, tú a veces tienes otra opción de droga para darle. Entonces, cuando uno habla de neoadyuvancia, está hablando de hacer la biopsia confirmatoria primero, después hacer la quimioterapia y finalmente haces el tratamiento quirúrgico. Y en ese caso es importante ponerle al tumor primario, marcarlo. En el caso de un tumor de mama se le pone unos clips en la orilla porque la quimioterapia te puede hacer desaparecer completamente el tumor y después uno reseca la zona que le quedó marcada. Entonces la adición de radioterapia y quimioterapia son importantes, depende del tipo de tumor que uno opere, depende de la radiosensibilidad y quimiosensibilidad. En el caso de un tumor de lengua, por ejemplo, se hace la resección primaria
y eso puede ser el único tratamiento necesario en caso de si hay afectación del linfonodo de acuerdo a la profundidad. Uno debería hacer una biopsia del linfonodo centinela y en casos más avanzados tiene que agregar tratamientos adicionales como radio o quimio. En el caso de un tumor de mama, como uno lo hace cuando el tumor es pequeño, no palpable, habitualmente se marca con una aguja la zona donde está la lesión, se hace la incisión, uno debe cortar alrededor más o menos un área de medio a 1 centímetro de margen, exterioriza el alambre, va cortando el tejido glandular, reseca el tumor con ese margen que uno eligió, tiene que a veces ampliar un margen si lo manda a biopsia rápida. En algunos tumores tiene un rol importante la biopsia rápida porque te orienta a saber qué margen podría estar cercano. Si tú lo mandas al patólogo, el patólogo dentro del pabellón le hace la biopsia y te avisa. Normalmente te va a hacer un corte a la zona donde estés más cercano, no es que te haga 20 cortes, sino que la zona más cercana le hace un corte especial y te dice a qué distancia está. Hoy en día para cáncer de mama invasor basta con que ninguna célula llegue y contacte el margen. Con ese margen es suficiente, pero generalmente uno trata de tener por lo menos unos 5 milímetros para asegurarse que en la biopsia definitiva el margen esté negativo. Entonces a veces uno, si está cercano, se amplía el margen, se le saca una lonja. Es importante marcar la zona antitumoral con un hilito para que se sepa que cuando el patólogo lo procese, si hay células tumorales por un lado, que estas no llegan transmural hasta el otro. Se dejan unos clips, esos clips son de titanio, se deja en cada uno los 4 márgenes superior, inferior, medial, lateral y profundo, y eso le ayuda al radioterapeuta en caso de que quiera hacer una radioterapia parcial, o también sirve en el caso de mama para el control postoperatorio, para saber si aparece algún nuevo tumor, si está en el mismo lecho operatorio o es un tumor distinto. Se hace la hemostasia cuidadosa y generalmente se hace una sutura intradérmica. Aquí está la pieza operatoria. Importante entonces orientar los márgenes superior, lateral, superficial. Se marcan esos 3, con eso uno sabe cuáles son el resto de los márgenes, son tan al lado contrario. Y asegurarse que haya salido el foco de microclasificaciones en este caso y marcar los márgenes por si hay alguno cercano para tomar una muestra mayor. Entonces, de acuerdo a los márgenes de resección, dijimos que para cada órgano puede ser distinto. Hablamos de resección R0 cuando hay una remoción completa de todo el tumor con el examen microscópico en los márgenes que no muestran tumoral, células tumorales. Ese sería un margen adecuado. Cánceres digestivos normalmente uno busca por lo menos 1 centímetro. Cualquier margen positivo uno sabe que el riesgo de falla local va a ser muy alto. R1 indica que los márgenes, las piezas resecadas, demuestran células tumorales, pero cuando se observan al microscopio. O sea, uno muchas veces hizo una resección pensando que le iba a quedar R0, o el mismo patólogo no te mostró que había en la biopsia rápida células tumorales, te hacen la biopsia definitiva completa con mucho más corte y uno sabe, por lo menos en mama, como el 20% puede llegar a tener un margen positivo, por eso es muy importante marcarlo y en ese caso uno tiene que abrir nuevamente después de recibir la biopsia definitiva y sacar una ampliación de margen. Eso uno le avisa a los pacientes que más o menos el 20% de las veces va a ocurrir. Ojalá en digestivo es medio incómodo que eso ocurra, por eso uno saca un trozo mucho más amplio para evitar lo que es una reintervención. Y acá tenemos en el caso una pieza de una mastectomía, si ustedes se fijan, ahí se sacó la piel, este sería un tumor que retraía cerca de la zona del pezón, por eso se saca obviamente esa parte de la piel, se marca, ese sería en naranjo el margen anterior, este es el margen superior, inferior, medial y lateral. Y con eso el patólogo después hace los cortes en la biopsia definitiva y te va a decir la distancia exacta a los márgenes. Y acá tenemos la pieza ya microscópica. Aquí hay un foco, por ejemplo, de carcinoma ductal in situ. Ahí está el borde entintado y se ve que esa distancia es de menos de 1 milímetro. ¿Este margen lo consideran positivo o negativo ustedes? Menos de 1 milímetro. ¿Suficiente o no? Depende. Bien, buena respuesta. Depende. Se hizo un consenso. Estos márgenes llevamos haciendo tratamientos conservadores de mama más de 30 años y nadie sabía mucho el margen. Uno hacían 1 centímetro, medio centímetro. Nosotros hace 20 años o 15 años ampliábamos todos los márgenes a menos de 2 milímetros porque no estaba bien claro, uno trataba de darle 2 milímetros. Esto uno hace algunos años lo habría considerado insuficiente.
Hoy en día ya se hizo el 2014 y el 2016 consenso con toda la evidencia que había para ver los márgenes, y esto para un carcinoma invasor que tenga algo in situ, basta con que ninguna célula contacte el margen. En cambio, para el carcinoma ductal in situ, que es un poco más desperdigado, que tiene un poco más de riesgo, se requiere un margen idealmente de 2 centímetros. Entonces, si aquí tenemos una pieza, está cortado acá, uno ve que ese margen claramente, si hay células tumorales ahí, ese es positivo. Entonces, para cáncer invasor, acá están entonces las sociedades que hicieron este consenso de márgenes, hicieron una revisión completa de la literatura. Esta es la cantidad de estudios que encontraron, 33 estudios que competían en este metaanálisis, 1.500 había de pacientes con recidiva de las 28.000 pacientes. Y si ustedes ven, los distintos estudios son los distintos tipos de margen que emplearon los distintos estudios, 1 milímetro, 2 milímetros, 0, o sea, con margen ya positivo o sea, negativo, pero sin un margen más allá de 1 milímetro. Y llegaron a la conclusión de que cualquier margen positivo que esté en contacto con la tinta tenía aumento al doble en la falla local. Por lo tanto, ese margen, por lo menos un cáncer de mama margen positivo, es inaceptable. ¿Qué es lo que vieron? Si tenían un margen mayor que ninguna célula contacte el margen, o 1 milímetro, 2 milímetros, 5 milímetros, 10 milímetros, la recidiva era similar. Por lo tanto, margen más allá de ninguna célula contactando el tumor es suficiente y no tiene sentido sacar más allá que eso. Por lo tanto, por invasor, que ninguna célula contacte el margen es adecuado. En cambio, por un in situ, después se hizo el consenso para in situ, se hizo más o menos la misma metodología y vieron que en realidad el margen de 2 milímetros pasó a ser el estándar para cirugía conservadora, y en caso de tener algún margen de menos de 2 milímetros es discutible de acuerdo se presenta en general eso en un consenso, en un comité, y con la paciente se sabe que esto va a tener un poco más de residuidad local, pero si esa resección es un borde muy focal, muy mínimo, se podría dejar y manejar solo con radioterapia. Pero en términos generales, el consenso sería 2 milímetros mínimo, idealmente para el in situ. Y de los distintos márgenes para cada tumor van a tener cada uno su margen, pero el concepto como de que les doy de mama es la manera como se ha ido decidiendo cómo deberían ir los márgenes. Ahora vamos a ver qué hacer en cuanto al tratamiento linfático regional. Sabemos que el hecho de que haya linfáticos comprometidos va a ser una paciente que va a tener mayor riesgo de falla sistémica. Pero acuérdense que también hay pacientes que tienen linfonodos negativos y tienen falla sistémica. O sea, lo que se pensaba antiguamente que era ordenado, primero diseminación a los linfonodos y después a la diseminación sistémica, eso ya no ocurre, porque de hecho si no, Hassett debería haber curado a todas las enfermas que se trataban con la mastectomía radical. Y se vio que la falla existía y de acuerdo al compromiso linfático te dice un poco la agresividad de la enfermedad, pero no necesariamente tener N0 significa que no va a haber diseminación. ¿De acuerdo? Entonces, el manejo de los linfonodos hasta hace algún tiempo servía especialmente más de tratamiento. Y el tratamiento se podía hacer profiláctico. Hace 20 años se hacía disección axilar a cualquier paciente con tumor de mama que tenga un cáncer invasor. Y uno sabía que el 70-80% le salía el linfonodo negativo y estaba de más. Se estaba haciendo ese tratamiento regional profiláctico. Si tenía ganglios claramente positivos, iba a ser una disección curativa. O casos a veces en que hay tumor, a veces melanoma, que uno sabe que están diseminados, pero tiene diseminación, podría en algunos casos beneficiarse de algún tratamiento paliativo. O caso de cáncer de mama en etapa 4, a veces tiene indicación hacer una mastectomía sabiendo que uno no va a mejorar la sobrevida, pero sí una mejor calidad de vida. Entonces, hoy en día, la gran mayoría de las veces cuando uno interviene en los linfonodos es para tener una buena tapificación. La tapificación con un PET o con un escáner no es muy buena porque va a depender del metabolismo. A veces tumores están repletos de células, no tienen más vascularización y uno no lo va a ver bien en imágenes si eso no es cáncer, o unas pocas células tumorales jamás la va a ver en imágenes. Por lo tanto, la etapificación es importante. Y si vemos en el caso de cáncer de mama, este es el drenaje linfático, va preferentemente hacia la axila y
se habla de niveles 1, 2 y 3 respecto al músculo pectoral menor. Lo que está por lateral al músculo pectoral menor va a ser el nivel 1, que van a ser la mayoría de los linfáticos que van a venir de esta zona de la mama, los pectorales y los grupos más centrales. Nivel 2 son los que van drenando ya más hacia arriba. Algunas porciones de la mama pueden ir directamente al nivel 2, lo que está detrás. Y el nivel 3, en general, cuando hay una axila muy comprometida, toma el nivel 3. La mayoría de las veces cuando uno hace una disección, trata de no llegar al nivel 3 porque por ahí van a ir la mayoría de los linfáticos del brazo y eso aumenta el riesgo de linfedema. Acá tenemos cómo se hace una disección axilar, cómo sacamos los linfonodos. Ahí se están haciendo los colgajos, una mastectomía total. Se diseca bien entonces por anterior el pectoral, por dorsal el músculo dorsal ancho. Uno entra ahí a la cavidad, va resecando toda la grasa, va preservando algunos de los nervios importantes, el del pectoral, el intercosto braquial, preserva la vena axilar y saca toda esta grasa desde la vena axilar hacia abajo. Finalmente tiene que ir conservando algunos nervios importantes, el nervio del serrato, es el nervio del dorsal ancho, para disminuir la morbilidad motora en esta zona, y uno saca toda esta grasa a nivel 1 y 2, donde están los linfonodos, salen cerca de 20 linfonodos, y con eso uno va a tener una súper buena información respecto del estado de avance de la enfermedad en la axila, que se correlaciona con el pronóstico. Bueno, eso de sacar los linfonodos, esas disecciones radicales, cada vez se tratan de hacer menos por la morbilidad que tiene. Si hay mucha enfermedad, uno va a tener que sacarla necesariamente, pero tratar de evitar cuando no hay enfermedad evidente. Y así nació el concepto del linfonodo centinela, que significa ver el drenaje linfático desde un tumor. Normalmente van a ir por canales linfáticos preferentes y va a llegar a 1, 2 o 3 linfonodos de preferencia, se llama linfonodo centinela. Entonces, en el concepto acá, lo que uno trata de hacer es inyectar un fármaco radioactivo periareolar o peritumoral, y puede inyectar una tinta y eso fluye normalmente siempre al mismo linfonodo. Acá está el desarrollo del linfonodo centinela. La primera vez se hizo en cáncer de pene en el año 77. Como era paraguayo, no le tiraron mucha bola al señor Cabañas, hasta que empezó a desarrollarse para pacientes con melanoma. Y el mayor desarrollo ya vino cuando se empezaron a usar los isótopos radioactivos, y en cáncer de mama la primera vez fue el año 94. Entonces, ¿cuál es el rol del linfonodo centinela en cáncer de mama? Evitar la resección de gran cantidad de linfonodos no afectados para disminuir la morbilidad y mejorar la tipificación, ya que el estudio se enfoca en unos pocos linfonodos. Tú sacas 1, 2 o 3 y el patólogo le va a hacer mucho más corto y te va a tener un estudio mucho más acotado. ¿Cuál es la morbilidad que tiene la disección axilar en caso de melanoma o de cáncer de mama? La lesión nerviosa, que va a producir parálisis o parestesia, el seroma, que frecuentemente, porque quedan dando los linfáticos, hematoma o infección, eso es poco frecuente. Hay reducción del rango de la movilidad, por eso hay que partir precozmente con kinesioterapia. Y lo terrible es el linfedema, que se va a producir en el 10 a 20% de los pacientes con brazos bastante hinchados, y eso es lo que uno trata de evitar, tratando de hacer las disecciones lo más selectivas posible. Estos son los nervios entonces, que uno es el intercosto braquial, torácico largo, tóraco dorsal, eso es lo que uno preserva y uno saca lo que está entre medio. ¿Cuál es la técnica del centinela? Al principio partió echando tinta en la cavidad de la mastectomía, después se fue dando cuenta los cirujanos que colocando lo periareolar era suficiente, no, se había que echar mucho menor cantidad de tinta, se hace un masaje por 5 minutos y uno abre la axila 2 o 3 centímetros hasta que encuentra el canal, va siguiendo el canal linfático teñido y llega hasta donde está el linfonodo. También se ayuda, y que es muy útil, con medicina nuclear, inyectar el fármaco radioactivo, ir a esta gama cámara, y la gama cámara te va a mostrar en 5 o 10 minutos cómo va fluyendo ese material, se acumula en los linfonodos y uno le hace, con el linfonodo lo busca con una sonda, en este caso esta es la sonda manual, y uno se acerca al linfonodo, te emite una radioactividad, significa que es el centinela. Sacas todos los centinelas, que a veces hay 2 o 3, y después usa la sonda, y si no hay más radioactividad significa que no hay más linfonodo. El sacarlo no significa que esté comprometido, lo manda a biopsia rápida. Hoy en día ya se manda más a lenta. Antes se hacía biopsia rápida porque si estaba positivo siempre se hacía disección axilar. Hoy en día eso también se ha ido acotando. Ahí está un caso, se inyectó la tinta, uno encuentra, abre la fase, encuentra fácilmente el linfonodo
y con eso tiene una buena etapificación. Uno está buscando aquí con la sonda, normalmente acaba de emitir alta radioactividad, después baja y alta nuevamente en la axila. Entonces, el linfonodo que tiene cáncer de mama es una muy buena alternativa a la disección axilar cuando la axila es negativa clínicamente. Si hay linfonodo positivo, uno debería ir a disección nomás. Implementación de la técnica requiere curva de aprendizaje, por eso a veces no todos los hospitales de Chile lo tienen, pero ya la gran mayoría. La técnica ha disminuido significativamente la morbilidad y hoy en día la disección axilar, que era el estándar cuando se detectaba metástasis, si había metástasis en centinela, había que disecar la axila. Hoy en día, ya a partir del año 2010, se hizo un protocolo de seguimiento de pacientes con cáncer de mama pequeño, hasta 5 centímetros, y se randomizó a los pacientes con axila positiva a hacerle disección o no hacerle nada más, solo tratamiento sistémico, y se vio que el resultado era similar cuando se daban algunas condiciones especiales. Este es el trabajo entonces, en el cual todo el mundo se basa. Este era el tipo de pacientes, tumores de hasta 5 centímetros, tenía que tener márgenes negativos, biopsia de linfonodo centinela confirmadamente positivo, randomizarla después, y todas las pacientes recibieron radioterapia en la mama. Se supone que la radioterapia en la mama cubre algo el campo, el nivel 1 y 2, y con eso probablemente baja la residuo axilar. Pero la gran mayoría de las pacientes recibieron prácticamente todas hormonoterapia y quimioterapia, y se supone que ese tratamiento sistémico sirve para controlar también la enfermedad en la axila. Y vemos las curvas de sobrevida, disecando o no la axila que era previamente positiva, es la misma, y la sobrevida libre de enfermedad también, y la falla local menos de 2% en los dos grupos. Por lo tanto, hoy en día también uno puede tener una axila positiva con el centinela que te estaría etapificando y no necesariamente sacando toda la disección. Acá están los resultados y la recomendación, entonces tienen que ser pacientes especiales. Linfonodos, no puede tener linfonodos palpables claramente positivos, que no haya metástasis extensas extracapsulares, que tenga hasta 2 linfonodos centinela, porque así se diseñó el estudio, nadie sabe qué pasa con más. Pacientes deben ser tratamientos conservadores y no sirve todavía para pacientes con mastectomía total. Finalmente, otra de las funciones que tiene la cirugía es la rehabilitación de pacientes después de la resección del tumor primario. Sabemos que podemos reconstruir, ya que permite mejorar a veces la función del órgano resecado, mejora el aspecto estético, y hay distintas maneras de hacer la reconstrucción. Aquí tenemos un caso de un melanoma en la zona del talón, una resección amplia obviamente dejaría una dificultad en la zona de apoyo, entonces lo que se puede hacer acá es tomar una piel de la otra pierna, sacar un trozo amplio para hacer un injerto, y con este mismo tipo de piel de este mismo grosor, uno lo injerta en esta zona. Ahí se sacó el injerto, esto va a volver a crecer de su grosor más o menos habitual, y esta va a ser una piel mucho más gruesa para poder cubrir esta zona. De una manera relativamente simple es con el injerto. En este caso, un melanoma grande en esta zona, ya está confirmado que requiere una ampliación o un margen de más de 2 centímetros, lo que se puede hacer, dibujar esto y usar un colgajo amplio. Esta va a ser la zona del pedículo del colgajo, se levanta todo, se reseca toda la zona, y esto se hace un pedículo, se avanza toda la zona para poder llegar a resecar ahí ampliamente. Y en el caso de reconstrucciones mamarias tenemos distintas técnicas, pacientes que requieren una mastectomía, por ejemplo, bilateral. Una opción simple es colocar primero un expansor, cerrar, después inflando de a poco la glándula mamaria, y finalmente cambiar ese expansor por una prótesis definitiva. Otra manera de hacer es un colgajo, en este caso un colgajo hacia los dos lados, usando la arteria epigástrica, el colgajo de recto abdominal. El problema es que hay que sacar los dos músculos y queda una cierta debilidad aquí en la pared, hasta que después se descubrió que se podía sacar solamente una perforante, preservar los músculos, sacar el trozo, y este trozo ir a anastomosarlo a la arteria torácica interna, y de esa manera hacer un colgajo libre. Y ahí tenemos distintos casos. Primero colocar el expansor se va inflando, una vez que se llega al tamaño definitivo se puede cambiar el expansor por la prótesis, especialmente para mamas pequeñas. El resultado es bastante bueno y no tenemos problema con la zona dadora. En este caso se puede rotar un colgajo dorsal ancho
con una isla de piel, esto se rota, se cubre y lo habitual es que requiera además también algo más de volumen con una prótesis, o uno puede rellenar a veces áreas grandes de mastectomías parciales. En este caso está hecha un colgajo que se ve pediculado, por eso que llega hasta arriba, se pasa por un túnel y tiene el pequeño problema del defecto un poco en la pared, que tiene cierta debilidad a veces, pero tiene bastante buenos resultados. Y el colgajo libre, que se saca la pura perforante, el DIEP, y se anastomosa en esta zona. Es un poco más difícil, cuando se pierde, a veces se pierde el colgajo completo, pero no hay problema en la zona dadora. De esa manera uno sacó la glándula completa, esto muchas veces cuando son cirugías profilácticas, y con esto cubre y rellena toda la parte con la grasa abdominal en la zona del abdomen. Y acá hay un caso de una mastectomía bilateral, se hace la incisión perioral, se reseca toda la glándula completa, ahí está la resección, se está llegando a la axila, hace la biopsia del centinela, y ahí está, esa es la cabeza de la paciente, ahí está resecado cada una de las mamas, una era profiláctica, la otra era como tratamiento. Ahí se está tallando el colgajo abdominal con cada uno de sus pedículos, ¿cierto? Para llevar uno hacia arriba y otro abajo, haciendo acá, levantando por debajo. Y de esta manera nos queda el área donde queda cierta debilidad, se le coloca una malla y finalmente se colocan y se deja el colgajo cubriendo la zona del defecto. Muchas gracias. Son ejemplos. Muchas gracias.